Hoy quiero hablarte de una realidad que todos podemos llegar a causar en nuestra vida y en nuestras generaciones. Y esto tiene que ver con la oportunidad de romper ciclos familiares que a lo mejor venimos arrastrando, pero que sabemos que no son de bien para nuestras casas. Como las familias están compuestas por seres humanos imperfectos, nos vamos a encontrar con grandes ventajas en nuestra familia, pero nos vamos a encontrar con desventajas muy grandes en nuestra familia. Y no quisiera que usted sienta que esta enseñanza únicamente es dedicada a usted y a su familia, causando en algún sentido el hecho de una vergüenza o de querer esconder algo. No me vaya a malinterpretar, porque quiero que sepa que momentos difíciles en las familias los tenemos todos. Todos pasamos por días terribles. Lo enseñábamos en estos últimos domingos. Pero todos tenemos la oportunidad de poder romper patrones en nuestras familias que se vienen repitiendo, que no nos hacen bien. Y no estamos aquí para responsabilizar a alguien que nos antecede. No estamos aquí para decir es que es culpa del bisabuelo. No estamos aquí para decir es que la tía es la responsable. Estamos aquí para creer por la oportunidad de cambiar lo que sea necesario cambiar y creerle a Dios que nuestra familia también puede ir de una gloria a una mayor gloria. De que si tus padres tuvieron una gloria, los hijos tendrán una mayor gloria y que los nietos serán poderosos aquí en la tierra, porque la Biblia dice que los descendientes de los justos son poderosos en la tierra de los vivientes. Y yo no sé usted, pero yo quiero declarar que mis hijos y mis nietos serán gente de influencia, de bien, poderosos en la tierra donde vivimos. ¿Alguien más lo cree acá conmigo que puede decir mi familia, mis generaciones serán benditas aquí en la tierra? Bajo este principio, hoy quiero hablarte de una historia en una familia que realmente me apasiona muchísimo y que hoy quisiera podértelo compartir. Cuando hablamos de romper patrones o ciclos en las familias, hay que hablar acerca de Josías. Josías es este joven rey que no venía de un gran ejemplo en su familia, pero la Biblia relata la historia que aún teniendo todos estos ciclos familiares repetitivos de mal, teniendo patrones equivocados que venía arrastrando generación tras generación, Josías supo poner un punto final a lo que venía sucediendo en sus generaciones y creer que con él algo distinto sucedería. Hay algo que usted debe de entender: cada cual es responsable de sus decisiones, aunque estemos pagando consecuencias de otros. Es necesario entender esto. Yo puedo estar viviendo las consecuencias de algún error que alguien antes de mí cometió, pero no significa que yo debo de cargar con esa responsabilidad. Tú puedes marcar una diferencia en tu casa. Tú puedes poner un punto final en cosas que han venido sucediendo y repitiéndose que no están bien. Y Josías marca esta diferencia. Si vas conmigo a Segunda de Reyes, el capítulo 23, acompáñame rápidamente hasta allá. Segunda de Reyes, capítulo 23, y vas hasta el verso 25. Vamos a leer acá, dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma. Note esto, cómo se habla de Josías. Se habla que no hubo otro rey como él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma, de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual.
Josías se vuelve aquel rey que la Biblia lo describe, que no hubo otro como él. Yo no sé qué tanto usted pueda creer que en su línea generacional se pueda hablar de usted como esa persona que le creyó a Dios de tal forma que se reconozca en ti, mujer, en ti, varón, esa persona que amó a Dios por sobre todas las cosas y que hizo o provocó un cambio generacional. Josías se vuelve un rey que no solamente trae un cambio para su vida en la familia, sino que trae un cambio en su nación. Pero hay algo clave que se entiende aquí en Josías. Se lo destaca como un rey que no hubo otro como él, porque él amó al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. ¿Sabes que este amar a Dios con todo nuestro corazón es el cumplimiento de la palabra? Es el resumen de la ley. Si por un momento miras Deuteronomio capítulo 6 y verso 5, quiero que mires acá. Deuteronomio capítulo 6 y verso 5 dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este fue el gran mandamiento que Dios le deja a Moisés y que lo vemos en las escrituras. Lo vemos a Jesús repitiéndolo. La ley, la palabra de Dios se resume en amarle a Él y amar al prójimo como a uno mismo. Yo no voy a poder amar al prójimo como debe ser. Yo no me voy a poder amar a mí mismo como debe ser si no amo primero a Dios. Porque en la medida que yo ame a Dios, me voy a relacionar con Él de tal forma que voy a entender quién soy yo. Y al saber quién soy yo, entenderé quién es mi prójimo. Y cuando sepa que soy el amado de Dios, el perdonado por Dios, el que tiene propósito en esta tierra por Dios, de la misma forma como Él me amó, yo podré amar a los demás. Y en vez de estar maldiciendo al que me maldice, bendeciré al que me maldice. En vez de estar persiguiendo al que me persigue, bendeciré al que me persigue. ¿Cómo puedo yo generar cambios en mi vida? En la medida que ame a Dios con todo mi corazón. Porque te cuento algo, al final del camino te encontrarás haciendo algo por alguien, por amor a Dios primeramente. Por amor a Dios primeramente. Dios no es una religión, Dios es amor. Dios no es una religión de domingos, Dios es una relación de cada día. Y en la medida que lo conozcas y lo ames, te vas a garantizar un cambio generacional. Aunque otros se opongan, el cambio empezará contigo. Y si el cambio empieza contigo, entonces hay oportunidad para los demás. Josías no tuvo un mejor ejemplo. No tuvo un gran ejemplo. Josías tuvo un padre que hizo atrocidades en su reinado. Pero ese padre tuvo otro padre, el abuelo de Josías, Manasés, que hizo cosas terribles. Quiero que por un momento mires cómo la Biblia describe las generaciones que antecedían a Josías. Segunda de Crónicas, el capítulo 33. Vamos a leer estos primeros 3 versos. Segunda de Crónicas 33 y los primeros 3 versos dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, jovencito, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Es decir, que lo que Dios había desechado, este rey había traído de regreso. Verso 3. Él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales. Estos eran dioses ajenos, ídolos. E hizo imágenes de Acera, una diosa falsa,
y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. ¿Qué hizo Manasés? A diferencia de lo que su padre Ezequías había hecho, que Ezequías había hecho lo recto delante de Dios, vino el hijo Manasés, quien tuerce todo y trae otra vez los ídolos, trae otra vez las prácticas viejas. Ponga atención a esto: que tu papá lo haya hecho bien no significa que a ti te va a ir bien. Hay generaciones que descansan en la fuerza de un padre, pero si descansas en la fuerza de un padre, aparece la debilidad de los hijos. Todas las generaciones tenemos que ser fuertes. Todas las generaciones tenemos que desarrollar carácter, tenemos que desarrollar vida, porque si lo hace todo fácil la generación que viene por delante, el hijo no desarrolla nada y entonces se acomoda la fuerza del padre, desarrollando un músculo débil en él, un carácter débil en él. Entonces, que Ezequías lo haya logrado no significó que Manasés su hijo lo mantendría. Y la historia demuestra que el bisabuelo hizo algo que el abuelo no pudo hacer, que el padre no pudo hacer, pero que el hijo sí logró hacer. Desde el bisabuelo hasta Josías pasan dos generaciones perversas. Lo que quiero demostrarte es la fragilidad generacional, que nosotros podemos regresar de una forma menos pensada a prácticas pasadas que nos pueden destruir. Por eso la Biblia dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Y no necesariamente la caída tiene que verse generacionalmente. La caída puede darse en tu propia generación, en tu propia vida. Cosas que un día practicabas y ahora te confías en que Dios tiene todo resuelto, pero no estás formando carácter ante la tentación y estás débil en tu relación con Dios. Pudieses llegar a echarle mano del pasado y volver a consumir aquellas cosas que un día nos destruyeron. Manasés levantó ídolos. ¿Sabes lo que hizo Manasés? Metió ídolos en el templo de Dios. Derrumbó y trajo altares llenos de ídolos. Y no solo tuvo un abuelo así, sino que en Segunda de Crónicas, ahí mismo en el capítulo 33, vayas hasta el verso 21 y se habla de el padre de Josías, Amón. Mira el verso 21 al 24. De 22 años era Amón cuando empezó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios, sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho, pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado, y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Ese es el padre de Josías, Amón, un rey que continuó haciendo atrocidades, que cometió un montón de pecados y de errores y terminó siendo asesinado por quienes lo cuidaban, asesinado por sus propios siervos. Cualquiera pudo pensar que el hijo de Amón tenía escrito el fracaso en su generación. Pero quiero que mires las siguientes líneas, cómo esto empieza a cambiar en la vida de Josías. En el capítulo 34 de Segunda de Crónicas, el siguiente capítulo y verso 3, dice aquí: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho. ¿Sabes cuántos años tenía aquí a los 8 años de su reinado? Tenía 16 años Josías. Era un prejuvenil tal cual. Pero a sus 16 años comenzó a hacer ¿qué cosa, iglesia? Comenzó a ¿qué? A buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años
comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las imágenes de acera, de las esculturas y de las imágenes fundidas. ¿Sabes qué edad tenía Josías cuando se vuelve rey? Él se vuelve rey a los 8 años de edad. Mi hijo va a cumplir 6 años. Es como que en 2 años usted lo mire a él aquí, a lo mejor tomando la iglesia, y se levante de 8 años a decir: hola, vamos al servicio. Parece esto una locura. Pero la Biblia enseña que no debemos de tener en poco nuestra juventud, ¿verdad? Porque ahí hay poder. Y sabes algo, el domingo pasado me logré subir un momento a prejuveniles en su servicio y vi cómo ellos llevan su reunión. Vi cómo ellos tienen un tiempo de alabanza y músicos consolidados adorando a Dios. Y vi que había predicador y vi que había gente que podía servir. Y yo dije: hay futuro en Casa de Fe, porque hay una generación que está amando allá arriba a Dios y conociendo a Dios. Es más, este fin de semana hay como 40 y pico de prejuveniles viviendo su encuentro y están allá disfrutando un tiempo con Dios. Esos son los Josías que se van a levantar en esta generación para honrar el nombre de Dios en medio de tanta locura que vive el mundo. Josías, de 16 años, despierta su hambre por Dios y empieza a buscar al Señor. Iglesia, todo cambia cuando decides buscar a Jesús. No hay maldición que se pueda repetir. No hay pecado que se pueda repetir sobre un corazón hambriento por la presencia de Dios. A lo mejor estás intercambiando tu hambre de su presencia por hambre de una justicia terrenal. Y estás queriendo tener un hambre por saciar cosas temporales en este mundo. Y no me malentiendas, trabaje, esfuércese, sacie sus deseos temporales, pero jamás intercambie un placer terrenal por un placer de la eternidad. Primero es nuestra búsqueda con Dios. Primero es enamorarnos de Él. Primero es buscarle. Josías venía arrastrando una costumbre pagana. Venía arrastrando un montón de cosas terribles que cualquiera puede haber dicho: pobre Josías, si eso es lo que él vio en su casa, así creció, así son todas estas personas en esta familia. Y a lo mejor así catalogan tu familia. A lo mejor así están hablando de tu familia. Pero puede ser tú el Josías que a la edad que tengas, no importa la edad que tengas, despierte en ti un hambre por buscar a Dios. Entonces, cuando él empezó a buscar a Dios de esta forma, quiero que mires en los versos 4 hasta el 7 qué hace Josías a su temprana edad de 21 años. Mira lo que dice el verso 4. Y derribaron delante de él los altares de Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas, las estatuas fundidas, las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Verso 5. Quemó además, aquí ya se pasó Josías, mire, quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares. Limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón, Neftalí y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra, volvió a Jerusalén. ¡Ja! Me encuentro con un hombre que estaba hambriento por una victoria en su generación.
y que al conocer a Dios de tal forma y tener una pasión por Él, no le importó poner en riesgo su vida, no le importó lo que dirían los vecinos, no le importó lo que pensaran los demás. Él sabía que debía traer la presencia de Dios sobre su casa y sobre su nación. Hay hambre por la victoria de ver el reino establecerse. Y hoy quiero hablarte a ti como hijo de Dios por un momento, porque a lo mejor tu hambre por la victoria es otra. Y eres tú esa luz que Dios ha puesto en tu casa, pero a lo mejor estás tomando con mucha ligereza y dices: es que todos estos son demonios, mi primo son unos demonios, mis tíos los hijos de Belcebú y mis padres no sé qué. Y entonces tú estás tan conformado y cómodo que tu familia es una desgracia y entonces que nada bueno podrá salir de ella. Pero déjame decirte algo: si tú eres el Josías que busca al Señor con todo su corazón, Dios te respaldará de tal forma que tú y tu casa conozcan al Dios que tú y yo servimos, que tú y yo amamos. Va a suceder, pero no podemos estar en una postura cómoda. Tenemos que atrevernos a dar pasos. Tenemos que atrevernos a poner nuestro pellejo. Es que a mí me da vergüenza hablarle a este de la familia porque me va a criticar. Bótese, háblele. ¿Usted sabe cuántos años a mí en mi familia me criticaron? Yo se lo he contado. Me miraban de menos, tenían pena de mí. ¿Qué iba a suceder con el curita que se estaba levantando? ¿Qué pasaría con el pobre pastorcito? Y ayer en una reunión familiar, una de las primeras cosas que he hecho con el libro, que lo tengo hoy, es honrar a aquellas personas mayores en mi familia que abrieron camino para que nosotros estemos donde estamos. Y yo no he estado delante de ellos para decir qué malo, qué bien han hecho. He estado delante de ellos para honrarlos. Y ayer tuve la oportunidad en un almuerzo familiar de sentarme con uno de mis abuelos, con los que no he tenido mucha relación porque no vivía aquí, tenía otra familia y las cosas fueron distanciadas. Pero ahí estaba yo entregándole a él como uno de los primeros y diciéndole: abuelo, quiero que usted tenga esta primicia, quiero que usted tenga esto. Yo tengo mi segundo nombre y mi segundo apellido son los nombres que tiene mi abuelo. Y entonces le decía: mire, un nieto como usted hoy tiene un libro para poder poner en sus manos. Y ese hombre se sonreía. Ese hombre estaba como lleno, no sabía ni para dónde agarrar. Pero para que sucedan estas cosas, alguien tiene que levantarse a derribar. Alguien tiene que levantarse a limpiar. Alguien tiene que levantarse a marcar la diferencia. Alguien tiene que arriesgarse a que lo critiquen. Alguien tiene que arriesgarse a perder el pellejo en el camino. No podemos estar tan cómodos. Bueno, con tal, no todos serán salvos, así que este tiene cara de infierno, así que ahí lo va. No. Mire, cuando la gente me dice: el mundo está perdido, todo va de peor, ya no hay nada que hacer, a mí me revuelven las tripas, porque Jesús murió en la cruz para que en el 2022 la gente también sea salva. Y el mundo podría estar de cabeza, pero todavía hay salvación para la gente de esta generación. Necesitamos ser esos Josías que nos levantemos aún en medio de. Quiero leerte algo muy interesante. Esta acción de Josías de volverse loco y de tirar todas las estatuas de Baal y los altares de idolatría que había sido profetizado 300 años atrás. Quiero que por un momento veas conmigo en Primera de Reyes, capítulo 13 y verso 2. Mira este texto. En la familia de David nacerá un hijo llamado ¿cómo? Josías. Primera de Reyes 13, 2. En la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a todos los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso.
y sobre ti quemarán huesos de hombres. 300 años atrás se había declarado que existiría un Josías que quemaría los huesos de los sacerdotes falsos sobre sus mismos altares. Y usted leyendo Josías diciendo: qué loco este Josías, ¿cómo va a quemar los huesos? Está loco, ¿cómo va a hacer eso? Ya Dios lo había diseñado. Póngame atención, hay locuras que están en tu corazón que desde antes de la fundación del mundo ya Dios las pensó y las diseñó para ti. Alguien tiene que levantarse en fe y creer que esto es posible. Dice la palabra que Él preparó de antemano buenas obras para nosotros. Quiere decir que ya Dios había diseñado que Josías sería el hombre que se levantaría en medio de locuras espirituales para un cambio en su generación. Es decir, no tenga miedo, Dios está con usted. No tenga miedo de ser el cambio, Dios está con usted. Ya se profetizó que Dios contigo tendría grandes obras para hacer en esta tierra. ¿Alguien lo cree para su vida aquí? ¿Alguien cree que de verdad puede Dios hacer cosas grandes sobre su vida? Mire por un momento Isaías 48 y verso 3. Mire esto. Desde hace mucho tiempo anuncié las cosas pasadas. Voy a leerlo en la versión que tienen ustedes. Lo que pasó ya antes lo dije. De mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Hay cosas que están ocurriendo hoy que ya Dios dijo que sucederían, para que no quede duda que es Dios el que provoca milagros y ninguna fuerza de hombre aquí en la tierra. Dios abre su boca y hoy suceden cosas que tiempo atrás Él ya dijo. Lo tercero que hace Josías es, después de limpiar toda la casa, después de levantarse y poner en orden todo, empiezan a reconstruir el templo que sus antepasados habían destruido. Y cuando empiezan a construir el templo, encuentran en el templo la ley de Moisés. Ponga atención, esto es muy interesante. Con eso quiero ir cerrando la enseñanza. Venga conmigo ahí en Segunda de Crónicas hasta el verso 14 y principios del 16. Estaban en el templo levantando los escombros, iban a restaurar la casa del Señor. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías, le dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó hasta el rey. Mira lo que hace Josías con el libro, verso 29. Entonces el rey, vamos al verso 29 y 30. Segunda de Crónicas 34, verso 29. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Ponga oído. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Cuando tienes hambre por esa victoria espiritual, no puede quedar solo en el hecho de hasta aquí, quitemos esta pasada manera de vivir, ya no provoquemos más esto. Necesitas algo nuevo en tu vida que tomar. Porque si no agarras algo nuevo, tu pensamiento y tu cuerpo te va a llevar a lo viejo, a lo acostumbrado. Por eso necesitas traer reformas para tu casa,
reformas que te permitan tener una victoria duradera. Y esa reforma solo lo vas a lograr cuando encuentres en la Biblia tu manual de vida. Cuando hagas de la Escritura el libro que todos reciban. Cuando hagas de la Biblia el manual que tu casa, desde el pequeño hasta el grande, puedan obedecer. Porque cuando tomamos la palabra de Dios como nuestra guía en nuestra vida, todo lo que emprendamos nos irá bien. Todo lo que emprendamos nos irá bien. Si recibes la palabra, dale un fuerte aplauso a la palabra del Señor.